casi la última parte de nuestra segunda unidad. Ya la tercera unidad es la mayoría del mes de noviembre. Y en esa hablaríamos solamente de discipulado y dejaríamos el evangelismo, pensado que ya hicimos evangelismo, y comenzamos en noviembre con el tema de discipulado. Una de las cosas más complejas de hablar sobre evangelismo es que para yo poder ser evangelista tengo que estar evangelizado. Yo propiamente tengo que comprender que necesito ciertas cosas en mí para poder hablarle a otros. Si yo ya no creo en Cristo Jesús, no puedo hablar de Jesús. Si yo no estoy aceptando todo lo que conlleva a Cristo, todo lo que conlleva a seguirle, no puedo yo imaginarme hablándole de esto a otros. Porque no voy a ser convincente, porque lo que voy a hacer es vano. Pero tenemos ahí un pero, porque el Espíritu Santo puede ocuparte igual, aunque tú no estés autoevangelizado como lo vamos a ver hoy. Porque si el Espíritu Santo necesita llegar a alguien, va a usar a una piedra, un tronco, una roca, lo que sea, lo va ¿ah? Un burro, va a ocupar cualquier tipo de cosa para poder llegar al objetivo. Pero la recompensa del trabajo estaría anulada para nosotros. Es nuestro ministerio, es nuestra labor. Entonces, si yo no la estoy haciendo bien conmigo primero, estoy haciéndola en vano. ¿Y para qué voy a hacer cosas que no tengan un resultado? No, hay cosas que yo hago sin un interés a cambio. Yo no siempre doy a los demás para esperar algo a cambio, porque nosotros en la amistad, en las relaciones, en todo no somos como las personas que no conocen a Cristo, que ellos esperan dar amor para recibir amor. Ellos dan dinero para recibir dinero de regreso. Nosotros no hacemos las cosas así, las hacemos entregándolo como si lo estuviéramos entregando a Dios. Pero en este caso yo necesito llegar a la recompensa, que es que el Señor me encuentre como un obrero aprobado, como un obrero fiel. Y si nosotros ahora cada uno hace su conteo, su estadística mental, no sé si cada uno de nosotros se siente tan aprobado por Dios. En este caso, porque somos aprobados por Dios, porque el Señor nos mira por medio de Cristo. Pero hablamos de este caso, del caso de que nosotros tenemos un ministerio que tenemos que hacer, que es el primer ministerio. O sea, si nos convertimos, lo primero que tenemos que hacer es el servicio y el evangelismo. Las dos cosas van unidas. Yo sirvo a otros y puedo evangelizar en todo momento. Después vienen los otros, que parecen más importantes. Pero después viene la cantidad de ministerios que dice la Biblia. Después vienen los dones y talentos que pueden ir saliendo en el camino. Pero lo primero es que yo puedo servir en cualquier cosa, desde lo más asqueroso que pueda uno hacer por otro, a poder entregarle a Cristo. En este autoevangelismo, ustedes se autoevangelizan los sábados porque nosotros los bombardeamos con información en clases. Pero yo me autoevangelizo cuando yo me hago la disciplina de leer y orar a diario. Y me hago la disciplina, cuando estoy hablando de hacer disciplina, nosotros los chilenos sobre todo no tenemos mucho de eso. Ya no les puedo decir yo que me ha resultado salir a correr más de una semana o bueno, con las comidas me resulta más porque trato como de anularlas, pero tampoco es disciplina, porque si las desanulo de mi cabeza vuelvo a comerlas. Pero no sé, cepillarse los dientes, usted eso lo hizo como hábito, no es y lo comenzó como disciplina. Después de los 20 días quizá ya uno se acostumbró a lavarse los dientes antes de acostarse después de cada comida, pero es un hábito que al principio no gusta. O sea, uno ve a un niño de 2 o 3 años en que tú lo mandas a lavar los dientes, al principio es entretenido porque queda lleno de pasta, porque se come la pasta de dientes, porque la pasta de dientes del niño es rica, pero después cuando ya deja de ser
divertido, no es muy grato para el niño. Y lo mismo pasa con nosotros. Llegamos al cristianismo y es divertido porque tú quieres aprender más y más. Pero después llega a ser rutinario y ahí es donde yo tengo que poner mi disciplina. Hay personas que dicen, mira, yo no necesito leer la Biblia todos los días, porque con un versículo que lea a la semana y lo medite toda la semana, con eso estoy bien. No es lo que yo recomiendo, porque yo puedo leer un versículo el día lunes, rumiarlo, pero cuando yo hablo de una relación con Dios, estoy hablando de que estoy constantemente dejando que Él me hable y yo hablarle. Entonces, si lo hablo solamente los lunes, que fome la relación de, no, yo te veo los lunes, nada más. Los lunes son para estar contigo y después me recuerdo lo que hablé contigo toda la semana. Como Israel con el sábado. Como Israel con el sábado, muy bien, Carlos. Y entonces se juntan solamente el sábado es el día del Señor, el resto de la semana hacemos... Bueno, no solamente los judíos, en realidad nosotros a veces también pasamos del sábado al domingo o al día de la semana que sea y nos quedamos en hablar con Él solamente el día que venimos a las comunidades. Vamos a ver 8 puntos en este autoevangelismo en que yo tengo que recordar que soy. Primero, yo tengo una vida nueva. La primera cosa que yo hice cuando mi esposo me pidió pololeo, yo le dije, ya, pero tú tienes que entender que yo he nacido 2 veces. Súper canuta para poder decir a alguien que eras cristiano. Yo le dije, tú tienes que reconocer que yo soy nacida de nuevo. Y él con un signo de interrogación gigante arriba y me decía, pues, está bien, no tengo idea qué significa, pero si tú dices... Yo nunca he podido nacer de nuevo de la guata de mi mamá y me dice, no tengo muchas ganas. Entonces yo tuve que explicar que tenía una vida nueva. Vamos a ir a Romanos 6, 4. No, pero vamos a tomar parte de uno más ahí. Bueno. Trataremos de que sea liviano. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Entonces, cuando yo me encuentro con Cristo, no puedo seguir siendo el mismo hombre que antes. Es complejo decir, usted tiene que cambiar en el momento que se convirtió, porque no todos los procesos son iguales. Ya yo llevo en el cristianismo, nací en el cristianismo, mis papás se convirtieron cuando yo estaba en la guatita de mi mamá, entonces yo podría decir, mira, yo llevo 32 años de mi vida siendo cristiana, pero yo me convertí a los 18, no antes. Antes había hecho la confesión de fe como a los 5, 7 años, no sé, algo así, pero que Jesús haya gobernado mi vida, eso pasó a los 18. Entonces, uno podría pensar, bueno, el que nace aquí ya no tiene alternativa. Y si tenemos la alternativa de decir sí a Cristo o no, aunque nazcamos en el Evangelio. Hay personas que llegan y tienen cambios rotundos y tan heavy que tú dices, wow, Dios hizo un milagro en ese hermano. Y hay otras personas en el que necesitan el tiempo para ir rumiando cada una de las aristas de ser cristiano. Ser cristiano es complejo porque nosotros vivimos bajo normas morales que el resto del mundo no vive. Ya, ahora no sé si ustedes sabían, pero el 11 de octubre es el Día Internacional para salir del closet. El 11 de octubre. ¿No? Antes de ayer. Entonces es el día en que el movimiento LGTB no me eligieron. Chuta. Pero el próximo año el día que aviso por ejemplo. Vamos a tener que orar.
el movimiento LGTB toma esta iniciativa que se comenzó en Nueva York para que las personas puedan desahogarse más libremente. O sea, si tú quieres salir del closet, puedes salir del closet cualquier día, no específicamente el 11 de octubre. Pero este es como el Día Internacional que ellos hacen todos unos shows para que la gente pueda sentirse libre con esto. Gente, no hay que inventar. Yo debo reconocer que yo amo a los homosexuales, que yo puedo pasar tiempo con ellos, que me he convertido muchas veces en oreja de lo que ellos hacen. Pero cuando me preguntan, oye, ¿tú que eres cristiana, qué piensas? Y yo les digo, mira, yo estoy clarísima que los amo con todo mi corazón porque Cristo los ama, pero no estoy de acuerdo con lo que haces. Y todo lo que ellos digan es usado en mi contra. Entonces yo digo, pero lo que tú haces no es natural. Pero ¿quién dice que es natural y que no? Porque todo en este tiempo es relativo. Entonces yo les digo, es que Dios no creó eso, pero entonces tú crees en el creacionismo. Y ellos creen también en la Biblia, porque hay mucho homosexual que cree en Cristo. Sí, pero en Génesis eso es un mito, es una forma para explicar cómo comenzó el hombre, pero no se hizo así. Entonces tú tienes... La alta crítica. ¿Ah? La alta crítica. Sí, no, tienes que pensar que ellos se preparan para rebatir lo que nosotros podamos decir, sobre todo si somos moralmente tradicionales. Entonces imagínense que esta semana, Patricio... Ellos tienen bloques especializados para poder abordar ciertos temas, donde claro, ellos se van instruyendo para poder, culturizarse y abordar, por ejemplo, los temas con la familia, los temas religiosos, todos los temas. Sí, por la Biblia que se le... Lo que pasa es que cuando... Sí, para ellos poder tener base y no sentirse menos, de donde ellos participan psicólogos que son gay, médicos que son gay. La Biblia que se fundamentó en que en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento venían de los griegos. Cuando tú querías ser... Esas son las partes que me dan como nervios de ser profe de filosofía. Cuando uno quería estar con el maestro, si yo quería ser seguidor de Platón, la mayoría eran hombres, porque los que eran sabios eran los hombres, no las mujeres, entre comillas. Entonces, cuando yo quería estar con el maestro y quería tomar su sabiduría, yo tenía relaciones sexuales con él. Y de esa forma, ellos pensaban que esa sabiduría se podía traspasar. Entonces, el homosexualismo era algo bien visto, no mal visto. Entonces, ¿qué dicen los gays cuando hablamos cuando dicen que los homosexuales no van al reino? Pero es que la Biblia se escribió en época en que habíamos salido de Grecia a Roma. Entonces, ellos lo que estaban tratando era de ordenar ciertos asuntos, pero no creen que Dios pueda excluirlos del cielo solamente con eso. Ellos no encuentran que eso sea igual a ser un homicida, igual a ser un pedófilo, porque no tiene nada que ver con hacerle daño al otro. Podríamos hablar del tema mucho rato, pero se dan cuenta que al final yo necesito recordar que tengo que tener una nueva vida para que los demás puedan reconocer qué es lo natural, qué es lo normal, qué es lo que Dios ha regido. Porque podría yo ser homosexual y estar aquí y darles la clase y hablarles de amor. Y si ustedes no conocen a mi esposo y si no saben si es esposo o esposa, pasaría viola. ¿No y con eso cuartan la autosustentabilidad de la creación de Dios? Porque Dios hizo la creación para ser autosustentable. Sí, pero lo que pasa es que cuando hablamos de la autosustentabilidad, ellos ponen la estadística de ahora de que somos tantos humanos en la Tierra que si no hubiese fuerza en que el mundo se sostuviera en el universo, nosotros ya nos hubiésemos caído por la cantidad de gente que hay en el mundo. Entonces para ellos no es... Me refiero a la reproducción. Es que lo que pasa es que los homosexuales dicen, yo me planteo así, yo soy homosexual, a mí me gusta esto, así de esta forma, pero yo no te excluyo a ti siendo hetero. A mí me gusta que tú seas hetero. No, ellos no tienen la postura en que nosotros los cristianos tenemos, que ellos pensamos que ellos quieren obligarnos a que todo el mundo sea homosexual. Ellos son homosexuales, les gusta lo que hacen,
pero ellos están de acuerdo con que nosotros seamos heteros y que eso sea nuestra normalidad. Pero que no los discriminemos a ellos por ser homosexuales. Y la palabra discriminación es tan delgada, porque si yo los miro feo cuando ellos se están besando, o los miro con... Debo reconocer que yo los miro con sorpresa más que con asco. Los miro con sorpresa porque es como... No. Profe, pero son los medianamente sanos de mente, porque igual dentro de, por lo menos de lo que yo he visto, a veces hay ya hombres que son más grandes, voy a hablar de adolescentes de 19, 20 años, que ya han definido de alguna manera su identidad sexual como homosexual. Y conocen a un chico de 16, 17 años que está en ese proceso y que de alguna manera intuyen de que está todavía, ¿no es cierto?, claro, dudoso o descubriéndose y tienden a ejercer cierto poder, ¿me entiendes?, de influir en este chico para que la inclinación sea hacia la homosexualidad. Yo, que trabajo con muchos adolescentes, yo he tenido adolescentes así. De hecho tenía un joven que tenía un amigo que sabía que era homosexual, y este chico lo invitaba al cine, lo invitaba a comer, al mall, etcétera, etcétera, pero porque detrás había una intención, ¿entiendes? Entonces también ahí sabemos que la perversión... Es que nosotros vamos comprendiendo este tipo de cosas porque sabemos cuál es el camino oscuro que está detrás. No podemos creer que, o sea, entiendo yo que son personas, que sus mentalidades no todas están corrompidas por completo, que tienen este pecado específico, pero que dentro de todo igual hay cosas truculentas y sucias por debajo. O sea, si nosotros hablamos del movimiento en Chile, los precursores del movimiento, no recuerdo el nombre ahora, del caballero, pero que él sale en todo. O sea, si hay un gay, Rolando. Claro, él es la cara visible de nuestro país del movimiento, pero moralmente y éticamente el tipo tiene unas cosas oscurísimas por debajo, pero que son oscuras leídas con la moralidad. No, y cuando dijo que él estaba a favor de la ley de aborto porque pretendía hacer crema con los fetos. Sí. Porque hay un laboratorio que busca fetos para poder hacer crema. Y ese es el negocio que buscan ellos. Y hay un blog que dice que tiene acciones en esa empresa. Pero es evidente, por ejemplo, para el gay, que si yo pongo dos gays en una isla y en otra isla pongo a una familia hetero, o sea, un hombre y una mujer, obviamente hay una isla en la cual la vida va a ser sustentable y en otra no. Pero ellos no lo aceptan. O sea, te van a decir, sí, muy bien, pero yo decido que mi mundo muera porque yo voy a ser feliz en el momento, porque va a ser placentero para mí en el momento, y por último, es por lo que yo quiero hacer. Porque a mí nadie me coarta mi libertad, entonces yo hago lo que quiero hacer y eso está dentro de mi derecho. Es mentira. Escuché un comentario de una dijo, si ellos quieren ser gay, que lo disfruten, pongámoslo a todos en una isla, pongámosle un paraíso y esperemos que todos se mueran porque no se van a reproducir y se van a terminar los gays en la tierra. Sí, es que antiguamente se hacía, antiguamente se excluía, pero la isla de Lesbos era así. Pero claro, pero está unido en el pecado del hombre. Entonces, en la maldad del hombre. Entonces podemos matar a todos los gays que vivan en Chile y que no se junten con ningún otro país, pero van a seguir haciendo niños con esa tendencia. O van a ser criados con esa tendencia, porque va dentro del pecado que nace del hombre. Ya. Entonces, reconozco yo que dentro de todo lo que me pasa a mí como cristiano, lo primero es que tengo que cambiar a una nueva vida. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando yo lo dejo morar en mí, porque tengo que dejar que crezca, que fluya en mí y me vaya direccionando a lo que es bueno y lo que es malo. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace es redarguir de pecado.
Entonces, si yo tengo al Espíritu, el Espíritu Santo me va a decir, oye, esto está mal, esto está bien. Segundo, yo necesito tener fe. Si la fe, no puedo yo reconciliarme con Dios. Si yo no tengo fe, no hay forma en que pueda creer en lo invisible. ¿Ya? Y no es algo absurdo de solamente, no es que solamente hay que creer, porque la fe también tiene un poco de razón. Vamos a leer 2 Corintios 5:7. Sostengamos por fe, no por vista. Cuando yo digo, y nos recordamos de cuando Tomás le dice al Señor, a los compañeros discípulos, y les dice, no, o sea, lo que ustedes están diciendo es tan irrisorio para mí que si yo no lo veo, no lo creo. Y ahí aparece Jesús en la escena de lo que nosotros vamos leyendo en el texto bíblico, y Jesús le dice, mira, aquí están mis manos, aquí están mis pies, méteme el dedo en el costado, por favor. Pero que el Señor le dice después que mucho mejor es la recompensa para los que creen. Claro, entonces yo la fe, cuando yo digo, ¿y qué es la fe? Usted se va al versículo de Hebreos. Entonces la necesito para poder evaluarme y convencerme de que Dios existe. El 3, necesito espiritualidad. Como las reglitas del pastor Carlos. ¿Cómo? La reglita suya. Ah, la medida de fe. La reglita de fe. Ah. No, me perdí. Es que salió del closet. Pensé que va. No, la medida de fe la El recuerdo que le digo de los Ay, Es como la autoevaluación, ¿no? ¿Ah? Es como la autoevaluación. Dios. En Gálatas 5:17. 16, perdón. Dice en el Corintio, dice que en Corintios se dice que los afeminados no entrarán en el reino de Dios. Se quedó en la primera. Sí, no. No, es que nuestra Biblia está llena de versículos que Claro, el dicen 6:9 que... dice, En esta isla para y donde no lo sabéis que vamos el justo no heredará el reino de Dios, no es rey ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados. Pues ahora hay una nueva moda de personas que tienen sexo con otros hombres, pero son hombres. Dicen, no, yo soy hombre. O sea, soy hetero, pero me acuesto con hombres. Pues son bisexuales con rol masculino. No, y como dice Carlos, hay hombres que son bien hombres, no demuestran así como gestos femeninos, pero igual dicen involucrarse Llama con... la atención estar con otros hombres. Que es una nueva moda en Estados Unidos. Es Su que, rol es masculino. es que todo esto es la perversión que tiene la humanidad, porque cuando yo reconozco que es lo santo y lo puro, reconozco que la relación sexual es entre un hombre y una mujer. Cuando yo tengo perversión en mi corazón y eso no dejo actuar, es que mi pecado se va a otras cosas. Tu cuerpo, tu placer va a buscar cosas nuevas. Aunque sea homofóbico al máximo y que usted como hombre jamás hubiese imaginado con otro hombre, a lo mejor por su cabeza va a estar con dos mujeres. Y eso también está mal. Yo pienso que va por ahí la concupiscencia que tiene cada uno. Porque de repente el hombre que se mete con un hombre, no es que en algunos casos hay sentimientos, pero más se quedan con el tema del placer, lo que producen, ¿no es cierto? Experiencia. La Claro, cocina. también hay gays que han buscado las cosas espirituales y buscan del Señor, siguen el camino, pero no significa que no le deje de gustar un hombre. Claro. Están luchando, Sí. pero no significa que de él, ay, ya no me gusta o no. Es que como Sí, la- yo Te odio. Vamos a cambiar el tema porque nos estamos... Sí, yo Te odio. Pero es una enfermedad. ¿Cuál es su visión o su opinión? Sabemos que el Señor, ¿no es cierto?, nos trató cuando nos arrepentimos, conocemos personas
homosexuales por un tiempo, conocen al Señor, se arrepienten y intentan, como todos nosotros, cambiar su vida, pues, ¿no es cierto?, nacer de nuevo. Pero yo igual a veces me quedo como con la duda, digo, ¿y realmente ese sentir que tenía antes había cambiado y todo? Mira, en mi caso creo yo que cuando tú quieres entregarte por completo a Dios, Dios puede modificar hasta lo que es placentero para ti. El primer punto, nueva vida. Pero también hay personas que se convierten y que esto solamente lo tienen que tener aprisionado, ¿ya? Ninguna de las dos posturas para la persona podemos decir, ¡ay, que es menos santo que el otro! Sino que todos luchamos con nuestros pecados de forma distinta. Entonces yo puedo reconocer, bueno, mira, yo en la universidad, a mí las niñas se me tiraban y era una cosa así como de, ¡mamá, otra vez! Para mí era ay, sí, yo le contaba a la Vania después y era así como que a mí se me paraban todos los pelos, pero yo le era atractiva a mis compañeras de universidad. Y una de ellas se convirtió también al cristianismo y ella lo que hizo fue desde el primer momento decirle a Dios, mira, yo quiero que tú modifiques esto en mí. No quiero solamente que lo aprisiones y esté ahí. Entonces ella ahora tiene hijos y esposo, y yo que soy copuchenta le he preguntado, oye, pero no es que, oye, no te gustaba yo, no, sino que no era la tendencia que tienes ahora, porque la idea del matrimonio también es que el sexo sea placentero para la pareja, y me decía que ella había entregado esa carga al Señor y que el Señor había modificado en ella y que cuando venían pensamientos de esa índole, lo que ella hacía era hablar con su esposa y decirle, mira, yo te conté esto de mi pasado, ayúdame a orar. Entonces, en esa unión hacían fuerza, pero hay otras personas en que necesariamente se tienen que quedar solas. Yo conozco pastores que eran homosexuales, que fueron pastores, que tuvieron familia, y que en el momento en que dieron el resbalón o que su comunidad no lo suficiente con ellos o no tuvieron una vida espiritual con disciplina, cayeron y no cayeron con una mujer, volvieron a caer con un hombre. ¿Por qué? Porque ese es el pecado que está en su corazón. Uno se reconoce cuál es tu tendencia. El ladrón se reconoce que si se aleja un poquito de Dios, esas ganas de salir a delinquir van a volver a nacer y a lo mejor nosotros aquí puede que no haya ninguno con tendencia homosexual, pero hay otros pecados en usted y si usted se aleja así, usted sabe que van a volver. Yo creo que nosotros igual tenemos que tener la claridad para poder tratar el tema, porque por ejemplo a mí yo trabajé harto con jóvenes y se me han acercado jóvenes con este tipo de tendencia. Y yo creo que nosotros también tenemos que identificar por dónde viene el asunto, porque a veces son desórdenes hormonales, a veces son temas espirituales, a veces son pasiones desordenadas. Claro, entonces tenemos que aprender a identificar el problema de la persona. No podemos espiritualizar, por ejemplo, todo. Decirle a una persona que tiene un desorden hormonal, oye, lo tuyo es demoníaco, y pretender que con una oración va a salir. Hay que ver un informe médico, porque si queremos ayudarle tenemos que buscar la forma de hacerlo. Hay un testimonio en internet de una persona que pasó eso, que siendo cristiano, hijo de gente cristiana, cayó en el homosexualismo por mucho tiempo. Y él yendo a la iglesia, oraban por él y no pasaba nada. Entonces, dice que lo único que a él lo pudo sanar es cuando él de corazón le pidió al Señor que el Señor alineara su cuerpo, su alma y su espíritu a la obediencia de Cristo. Y fue una oración que dijo, de hecho está el testimonio en YouTube, y que él dijo, nunca, siempre habían orado por mí, me habían reprendido, yo había declarado sanidad en mi vida, pero nunca había el cambio. Aunque yo quería dentro de mí, no estaba el cambio. Pero cuando escuchó una predicación de una persona que dijo que habían espíritus que tenía
que tenían que salir solo cuando la persona como racionalmente solicitaba al padre que fuera alineado. Entonces él creyó eso y hizo esa oración súper simple y dice que fue así instantáneo. Y al otro día, cuando él tenía una pareja, su pareja volvió, estuvieron juntos, pero en él había así como rechazo. Y él ahí entendió que era un tema como de orden. Y era como se enseñaba una vez pastor que lo natural redunda en nuestro ser espiritual, y era que su ser espiritual no estaba alineado a la voluntad de Dios. Estaba lo que la gente le decía, no peques, no peques. Y él quería someter a su cuerpo, que no pecara, pero no estaba alineado. Y como que vivía su integridad como ser humano, lo vivía aparte de mi cuerpo, aparte de mi sentimiento y aparte de mi área espiritual. Claro. Pero me hace eco lo de Sergio con lo tuyo, porque cuando hablamos de alinearnos bajo el Espíritu Santo, reconocemos quién es el que nos gobierna y todo lo demás, pero no podemos orar por los demonios del hermano, porque por ejemplo en mi caso yo entendía que las mujeres iban a acercar a mí, pero porque es una maldición generacional que yo tengo que cortar, que mis hijos van a tener que cortar en general, porque a la mamá de mi abuela era bisexual. Entonces, ahí yo contando la vida íntima de mi familia. Entonces, ella no era cristiana, estamos claros. Sí, un saludo a mi abuelita, que le debe encantar que le cuente esto de su mami. Entonces, esa tendencia está en mi familia, pero por el lado de las mujeres, porque la señora era la abuela y todo lo demás. Entonces, yo sé que tengo que luchar con eso, atarlo, y que con mis hijos lo tengo recontratado ahora, que cuando oro por el bebé no va a tener ningún tipo de tendencia extraña. Pero por el lado de mi abuelo, por el papá de mi mamá, él era alcohólico al máximo. A mí me causaba una risa genial, porque él andaba con esas bicicletas pisteras de esas bien de la vida, y él estaba muerto curado, pero cocido, le decía mi abuela, cocido, y andaba en la bicicleta y era súper. Él andaba en bicicleta curado y se bajaba de la bicicleta. Ahí Se caía. Pero entonces yo tengo una tendencia también. Yo reconozco que a mí me gusta el licor, a mí me gusta Que se llama la bicicleta. Pero yo no tengo tendencia, o sea, yo no soy alcohólica, a mí me gusta bueno, tuve amigos que estudiaron enología, entonces conocí mucho de lo que es el vino y todo lo demás, pero siempre en cantidades súper pequeñas, porque yo sé que si yo llego a emborracharme un par de veces, no me sacan más de ahí. ¿Por qué? Porque yo tengo la tendencia vamos más cercanos. Mi papá era drogadicto en su juventud. Cuando conoció a mi mamá, él era drogadicto. Ellos dicen que solamente marihuana, yo creo que solamente marihuana, pero hacía al máximo porque yo era súper hippie. Cuando mi papá dejó de fumar marihuana, yo entiendo que esa es como su gran herencia para nosotros. Entonces yo tengo alcoholismo, homosexualidad, drogadicción, pero porque yo los tengo detectados. O sea, cuando me cuentan a mí algo de mi abuela materna era la mujer más depresiva del mundo. Entonces cuando yo me siento depresiva, entiendo que esas cosas espiritualmente en mí se encienden. Yo no sé cuáles, yo estoy hablando de mí porque no sé cuáles son las suyas. Entonces todo ese tipo de pecado tiene que estar sometido bajo el Espíritu Santo para que yo pueda vivir lo que vamos a leer ahora, que es la espiritualidad. Yo necesito buscar la espiritualidad en mí, porque si no todo esto vuelve a florecer. Nosotros somos iglesia, somos comunidad, porque entendemos que somos puros pecadores que quieren ser sanos. Y que no son enfermedades que se pasen y que sean curables de un rato para otro, sino que son enfermedades que necesitan tratamientos largos.
¿Qué dice Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mi carne quiere hacer muchas cosas. Por ejemplo, hoy día no me quería levantar. Ayer fue al dentista y me dejaron los dientes hermosamente ríos, entonces no dormí nada y hoy día no me quería levantar y mi esposo me decía, ¿recuerda que lo haces por una buena causa? Sí, le decía, pero no me quiero levantar. ¿Y qué era eso? Mi deseo de la carne de quedarme. ¿Qué bueno iba a sacar yo acostada viendo el techo? Nada, pero mi deseo de la carne era quedarme ahí. ¿O no va a decir que a usted no le costó levantarse 10 de la mañana? No, pero Me costó dormirme. cuando usted primero veces lo único que quiero es dormir. Sí, pero eso ya no podría haber de excusa todo el embarazo, así que no, estoy embarazada, necesito dormir un ratito. Entonces yo tengo que buscar. ¿Te vas a dormir apagada? Estoy embarazada. Estoy embarazada. Estoy embarazada Profe, le hago una consulta antes que... Sí. Lo que pasa es que usted hablaba recién que en la universidad se le tiraban algunas personas... Se me tiraban, así mismo. Ya. Y lo que pasa es que yo trabajo en una universidad, pero no me pasa lo mismo que se me tire nombre. Pero sí, veo muchos hombres que pasa que los pasillos son con vidrio, entonces uno ve para afuera y hay muchas personas besándose entre hombres. Y cada vez más repetitivo y cada vez lo vamos a ver más porque la sociedad va para allá. Entonces, mi pregunta es, así con la multitud de consejeros, ¿cómo reaccionar ante esa situación? Porque se va a hacer más visible cada vez más en nuestros trabajos o en nuestras iglesias, que van a llegar personas y cómo vamos a reaccionar en ese momento. Muchas veces lo que entran una vez a la iglesia y no entran más por las reacciones mismas de las personas. Entonces, ¿cómo fue su reacción ante la situación que le ocurría en la universidad? La primera vez que me pasó fue shock. Así como que ella me hablaba y yo no estaba en el mismo lugar que ella. Como que el mundo me daba vueltas y yo llegué a la casa y mi shock fue de nervio máximo. O sea, yo estuve 2 o 3 días vomitando, yo recordaba y yo me sentía culpable. Me pregunté en algún momento si yo había hecho algo, que ella pensara en que yo... todo un cuestionamiento. Si yo no hubiese tenido una familia cristiana como la que tuve, en que me pararon y me dijeron, mira, esto y esto pasa, vamos a orar por esto, tú no tienes culpa de nada, lo más probable es que yo hubiese seguido mi pensamiento autoculpa. Después de eso yo empecé a entender de que si el enemigo quería poner este pecado en mí o quería tentarme con esto, yo tenía que ocuparlo para mi beneficio. Entonces yo empecé a instruirme cómo podía llegar a una conversación sin que ellas sintieran que yo las estaba atacando. Nunca pensé realmente que me iba a pasar tantas veces, ¿sí? Pero cuando después me volvía a pasar, yo era una persona extremadamente amorosa, es decir, ¿sabe qué? Yo tengo otras tendencias y para mí esto no está bien. Yo te voy a seguir queriendo, voy a seguir siendo tu amiga, porque uno como cristiano en la universidad es como, bueno, o me pasaba a mí nomás, en que yo era como el consejero de. Entonces yo voy a seguir aconsejándote, pero yo quiero que tú entiendas que hay un parámetro. A mí me gustan los niños y para mí estar con otra mujer no es lo más apto, pero no te voy a discriminar. Entonces, ese era mi tipo de conversaciones cuando me pasaba. Cuando uno ve a hombres besándose, a mujeres besándose, lo primero que nace en mí es decir, ¿cómo? Así como que, yo. Pero después tú piensas y dices, y te recuerdas a cómo Jesús los miraría y tú dices, bueno, Señor, están pecando. No es normal. Están pecando, pero tú tienes que seguir haciéndolos sentir como que si fuesen especiales, llamados por Dios, pero siempre poniéndole la marca de que tú crees que no están haciendo lo correcto, pero con la amabilidad máxima. Porque si tú le dices, no, ustedes están haciendo lo malo en esa parada, ya somos homofóbicos y todo lo demás. Nos vamos a tener que acostumbrar a verlo en todos lados. Sí, es que ya han ganado tanto terreno que uno no les puede decir nada. No, ni siquiera que no lo hagan, así como... Es como... Sí, por ejemplo, en mis clases... Orar no abusadita. En mis clases son mis reglas.
Entonces, yo tengo personas heterosexuales y homosexuales dentro de la sala de clases. Y yo no dejo ni que los heteros ni que los homosexuales tengan algún tipo de acercamiento en clases. Si en los recreos ellos quieren hacerlo y las inspectoras lo dejan, ya no es mi punto. Pero en mi clase nadie se besa, nadie está encima del otro. Porque a la edad adolescente ustedes entenderán que las hormonas son mágicas. Profe, yo más o menos como acotación solamente, que es lo que yo trato de hacer con respecto a lo que el hermano preguntaba, porque inclusive a ellos lo apaña la ley. Hay leyes que están a favor de ellos, ¿no es cierto? ¿Dónde podemos hacer algo? Los que tenemos hijos. Educarlos en la palabra del Señor, cosa que el día de mañana cuando venga la tentación, tenga la fortaleza del Espíritu Santo, como lo que le pasaba a la profe, de poder mantenerse. ¿No es cierto? Donde uno ya no va a estar, no, este hermano, este bueno, donde sea el Espíritu que lo sustente, yo sea una niña, sea un niño. Bueno, los que tenemos nietos, con nuestros nietos, como dice Deuteronomio 5:6, que le enseñemos a nuestros hijos lo que es bueno, lo que es malo, y mientras le enseñamos la palabra, siempre va a haber un choque con lo malo. Como dice su palabra, lo santo no puede estar con lo impuro. Entonces, yo creo que es una de las cosas como cristianos que podemos hacer algo, que así como está la ley o la moralidad, que está en picada, ya no se puede hacer mucho en ese sentido, ¿no? Y como cristiano nos habla de que muchas veces desarrollar para luchar contra el pecado, estamos más como para, después que los pegan, como reacción. Estamos reaccionando en vez de ponerlo o cubrirnos antes de. Porque esta ley y todo esto que se está dando, no es que hayan ganado solamente por el año pasado o antepasado cuando aprobaron la ley, sino que ellos vienen hace 50, 60 años que fueron ganando de un pedacito, paso a paso. Y claro, las cosas primordiales uno decía, ganamos esto. Pero ellos fueron poniendo las bases de a poquito. Ahora hay leyes que ni siquiera le podemos, como dice el hermano, oye, eso es feo, porque podemos llegar hasta una demanda. Y tienen leyes que aprueban esas cosas. Entonces, yo en lo particular, en lo personal, trato más o menos eso de hacerlo con mis hijas y mis nietos. Pensamos estabilidad. Sergio, ¿vas a mencionar algo? Porque quiero terminar 8 puntos antes de Si no, solo cortito es Sebastián, que a veces uno le pone categoría al pecado. Yo creo que hay que verlo como lo que es. Por ejemplo, en nuestra corporación, no sé, un pastor pecó, cayó, tuvo una relación con una señorita de la congregación, pero hay otros pastores que han mentido. Estoy hablando de un tipo, claro. Entonces mintió, otro, pero para él no sé, no se le da el mismo parámetro de pecado, ¿me entiendes? O sea, no es tan grave el pecado de que esté mintiendo y engañando o robando como el que tuvo esa relación, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ese es el problema nuestro, que nosotros ponemos categoría al pecado, claro, y el pecado es uno solo. Entonces, que no te afecte tanto, no sé, el consejo que yo te daría, que no te afecte al menos a ti como hijo de Dios, es una falta que el mundo está cometiendo con mucha otra. Nosotros mismos. Claro, porque si nosotros empezáramos a hablar de nuestros pecados, a lo mejor nos asustaríamos del pecado de algunos y de los otros los haríamos pasar nada más. Pues bueno, si es mentirosa, pobrecita de ella, porque la vían en su mentira. Es como lo que uno dice ahí, no, hay cosas peores. Sí, vaya. Cosas de verdad. Claro. No, lo tuyo no es nada, hay cosas peores y ahí la gente Chao, niños, bendiciones. tiende a auto, ¿cómo se llama? Avalar. Me voy a juntar con mi amigo. Ya. Vamos a ver 4, me faltan 4 más. Estabilidad.
como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Dice que andéis como es digno. No dice sean dignos ahora y después no. Dice que caminemos en eso. Entonces cuando hablamos de estabilidad es un gran problema. Yo no me siento como una persona estable. Ya aparte de que tengo mi problema hormonal, aparte de que estoy embarazada, como que se me junta toda la cosa. Y hay veces que estoy súper happy y otras veces que no tanto. Y otras veces que estoy sumamente irritable y pido disculpas para los que tienen que agarrarse con mi... soportarme a mí con mi histeria. Pero en lo espiritual también es complejo. Porque hay días más llenos de cosas que otros. En el trabajo no todos los días son iguales. Hay días en que son relajados. Hay días en que uno se levanta con ganas de estar con el Señor. Y te levantaste y como que empezaste a agradecer en el mismo momento, todo lo cantaste. Pero hay otros días en que ni te acordaste que el Señor existía. Y ahí nos vemos que somos inestables. Está también dentro del hombre, dentro de la humanidad, ser inestable, ¿ya? Pero yo tengo que luchar con eso para poder acercarnos cada vez más al Señor. Debo tener sobre todas las cosas amor. Y no este amor el que Efesios 5:2 no solo ese amor que me inspira a querer al otro, sino que ese amor de Dios, ese amor ágape que sobrepasa a mis gustos o características. Ya, porque yo a lo mejor me pueden caer ustedes súper bien, entonces yo los amo. Y son mis estudiantes y los amo. Pero si fuera en otro tipo de personas, si esas personas fueran más ariscas conmigo, por ejemplo, yo entré a trabajar de vuelta y los chicos, tengo un curso del cuarto medio, Dios mío, en su santa gloria, tengo niños con esa cosita, la tobillera de no sé qué, niños que ahora están en Guacharalume y que tenemos que esperarlo para poner nota para que salgan de Guacharalume y toda la cosa. Entonces, el cuarto medio con la seria. Entonces, cuando me dicen a mí te toca con cuarto medio, yo decía, bueno, vamos a ir. Y yo recordaba esto del amor, Señor, yo tengo que amarlos de alguna forma, tengo que amarlos. Y esas clases son súper heavy, porque el que está con la cosa, el choro. Y a mí, yo en esta clase trato de ser como señorita, pero cuando yo estoy con ellos, si ellos son choros 2 veces, yo soy 4. Yo no digo grosería, no está dentro de mi vocabulario, pero si ellos quieren gritar, yo grito más fuerte. Yo no los dejo pasar ninguna. Entonces, para mí es súper estresante ir a esa clase. Y el médico me dice, no tienes que gritar, tú tienes que estar tranquila para que no tengamos que tener licencia más. Y yo tengo que ir al cuarto medio. Entonces, yo le decía al Señor, yo necesito amarlos de alguna forma. Y el Señor me decía, pero ámalos como yo los amo. No como tú los puedes amar. Porque tú, que no has delinquido nunca, tú que vienes de una familia cristiana, que dices, mira, pero mató a 2 porque no tengo a cualquier alumno. Ya, no tengo uno que se fue a robar cosas a la tienda y nada más, sino que sino que tengo personas homicidas en mí. Ay, de repente y yo entro a la sala y este tipo que es súper agrio, que es no tiene cejas así, flight de los flight, me abraza y me dice, la extrañé. Y yo, rayos, yo de la sala de profesora al cuarto medio, que en la última sala había venido todo el rato, Señor, ayúdame a amarlos, porque de verdad me descomponen los días que tengo que estar con ellos. Y él me abraza y hace eso, y yo dije dentro de mí, está jugando. Y la pesada le dice, ¿qué querí? No tengo nada. No tengo plata, no fumo, no tengo cigarros para darte, ¿qué querí? Y me dice, ¿cómo? La única persona con que yo puedo ser sincero y decirle lo que siento no me cree. Ay, decía, Señor, y la voy a seguir embarrando. Le digo, ¿y ustedes, chiquillos, le creen? Y los cabros decían, no, si algo quieren. Él tiene, más encima se llama Río Frío, de apellido. Y yo digo, Río Frío, ¿qué querís? Pues me decía, profe, yo le extrañé. Y digo, ay, si tuve un par de semanas, ¿no? Tuve como 45 días sin ir al trabajo. Y digo, ya, ¿sabéis que aunque seas el peor cabro del mundo, estuve tan chata en la cama que yo también te llamo de menos? Y conversé un rato con él. La clase fue una clase totalmente distinta, pero yo entendí que al
entrar a esa clase yo no tengo que amarlos como la Stephanie. Porque trabajar con delincuentes es difícil, pero siguen siendo personas. Y si yo miro más allá de la familia de Río Frío, veo que su papá, su mamá, son un montón de gente que no les dio lo que él necesitaba. Y no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de que nunca le dieron atención, que nunca le dijeron que lo amaban. Entonces yo ahí, cuando él me quiso conversar un poquito, jamás había hablado conmigo más de 2 palabras que no fueran gritos. Entonces yo ahí me escalé cuando en esos 5 minutos que me quiso hablar conmigo, yo escalé en mis sentimientos con él y él conmigo, y yo dije, a lo mejor nunca más lo vuelvo a ver. Porque estos gallos los buscan para, las familias de las personas que ellos asesinaron, los buscan para matarlos. Y yo sé, así que le di toda la información. Yo creo que fue mi evangelización más corta del mundo. Así, le di todo lo que podía del amor de Dios, de lo que él podía hacer, de los cambios que el Señor podía hacer con él. En 5 minutos lo hablé todo. Y así de rápido, porque si no se me iba a ir la oportunidad. Entonces se dan cuenta que cuando hablamos del amor de Dios, sobrepasa, porque yo le estoy dejando las cosas al Espíritu. Cuando yo amo con el amor de Dios, no hago la diferencia de este homosexual y este mentiroso, sino que los dos son iguales. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer que esto florezca. Ya, el siguiente punto es... Yo los voy a llevar un día a mi clase cuarto medio ustedes para que vean cómo ¿Profesora de lenguaje? Yo soy profesora de educación en valores. ¿Educación en valores? ¿Así se llama el rol? Así se llama mi rol. En el ministerio aparece como religión, pero yo jamás en mi vida he hecho clases de religión en una escuela. Porque el Señor me mandó a hacer otra cosa. ¿Pero usted estudió pedagogía en filosofía y en ciencias religiosas? Pero, bueno, sí hago clases de filosofía también. Pero en este colegio estoy haciendo solamente clases de educación en valores. Ay, quiero filosofar. ¿Ah? ¿Quieres filosofar? Oh, no me di cuenta, Marcela, porque si no vamos. Sí. Tenemos que tener algo que, por ejemplo, yo cuando Río Frío me abraza, yo no fui cautelosa en pensar, él tiene un corazón bueno, no profundo, sino que hice yo. No fui cautelosa y fui y le puse la cachetada después de lo que él hizo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el pensamiento profundo ahí, no? Yo reconozco que mi amor por el otro a veces decae. Yo amo al Señor sobre todas las cosas, pero el amar a tu prójimo como a ti mismo es complejo. Y la profesora de valores es la profesora que tiene que tener todos los valores juntos. Fíjate, yo no me puedo caer en nada. No se le puede salir ni un garabato, ni una mirada fea a un niño, ni que un niño me abrace y yo no lo abrace. Perfecto. Sí, pero los niños me conocen con mis altos y bajos. Yo les digo que yo no soy correcta, pero yo tengo que enseñarles todo lo que... Yo hablo sobre diversidad y me tocó hablar sobre diversidad en la familia este semestre. Entonces cuando yo hablo de diversidad en la familia y yo digo, ¿saben que la familia perfecta es un papá y una mamá? Estoy discriminando. ¿Saben lo complejo que hacer clases de valores cuando uno tiene una sola tendencia moral? Entonces es complejo. Y la cautela no es una de las cosas que yo tenga más elevadas. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Ser cautelosos en las cosas que hacemos es complejo. Nosotros no estamos tan pendientes de eso en la cotidianidad. O sea, o yo no estoy tan pendiente para que no suene como que lo estoy acusando. Lo otro es tener iluminación. Nosotros no se nos revelan cosas nuevas, porque todo ya está revelado en la palabra. ¿Cierto? Sí. Cuando el otro día mi esposo me dice, mira el video. Y era un video de un pastor morenito en que él decía que había ido al infierno y que había matado a Satanás y a sus secuaces y que había vuelto del infierno. Entonces cuando él lo vio, él se reía y le decía, ¿pero por qué te ríes? Y me dice, porque Jesús fue al infierno y nunca mató a Satanás, pero él te
que un piñufle, así nadie, fue y mandó a Satanás. Y yo decía, buena, sí. Pero para mí lo más irrisorio es que él tiene iglesias con 3.000 personas. ¿Por qué? Porque a él se le reveló esto que es nuevo. Y nada más puede ser revelado porque no está revelado. Yo lo que puedo hacer es ser iluminado por el Señor. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros tenemos que andar bajo la luminosidad del Espíritu para que Él me guíe. ¿Cómo yo puedo, como lo que decía Sergio hace un rato, si el hermano tiene tendencia homosexual, no necesariamente es un demonio, no necesariamente tiene que ver con algo súper espiritual, puede ser algo hormonal, puede ser algo aprendido. Yo he conocido personas que querían tener una niñita y que vistieron al niñito de niñita porque ellas querían tener una niñita, y el problema psicológico lo tenía la madre, no el niño. Entonces, cuando yo leo esto y el Señor me dice, yo tengo que estar bajo la luz del Espíritu, yo comprendo que cuando estoy bajo la luz, el Señor me indica qué hacer. Por eso yo oro, por eso tengo una comunicación con el Señor, porque no es solamente bombardear a Dios con mi información, sino que tiene que llegar un momento en mi oración en que yo calle para que el Señor me hable por medio de su palabra. Y si a usted le pasa que el Señor le habla audiblemente, siéntate totalmente privilegiado. Y lo último y más difícil es que yo tengo que ser igual a Cristo. ¿Cómo era Cristo? Tenía barba. Por eso Carlos tiene barba. Bondadoso, amable, Humilde. Manso. Manso y humilde. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo soy cristiana, pero soy niña, entonces no puedo andar como Jesús, porque Jesús, sacándome el pillo, porque Jesús era niño. Espiritualmente Jesús tenía su forma porque era 100% Dios y 100% hombre. Yo jamás voy a llegar a ser como Él, pero mi aspiración tiene que estar en llegar al máximo, a lo máximo que yo pueda dar. Entonces Él amaba como yo no amo, entonces tengo que aprender a cómo amaba Jesús. Él se sentó con prostitutas, Él se sentaba con pecadores y le daba lo mismo que los fariseos dijeran: oye, qué lindo lo que está haciendo o qué feo lo que está haciendo. ¿Ya? Eso no quiere decir que si yo tengo amigos homosexuales y los amo tanto y ellos van a hacer una fiesta en una disco gay, yo voy a ir. ¿Para qué? Si los amo, los respeto, les mando el regalo, si está de cumpleaños, pero no me voy a ir a meter en esas cosas. ¿Cierto? Pero a diferencia de Jesús, que las comidas eran en pos de que estaba el maestro, y el maestro iba a hablar. O sea, cuando yo me junto con pecadores, es para que ellos puedan aprender lo que Dios ha hecho en mí. Y que puedan ver a Cristo en mí. Si yo no me siento identificado con Cristo, ahí entramos en problemas. Vamos a ir al Salmo 51. Y por favor, vamos a ir leyendo poco a poco. ¿Lo encontraron? Para que todos digamos la lectura. Salmo 51, salmo súper conocido. Hemos hablado hoy día de el autoevangelismo, cómo yo tengo que día a día evangelizarme. Y aquí vemos que está hablando un pecador, de un pecado que nosotros hubiésemos visto como un mal pecado, que es el adulterio, ¿cierto? Después del adulterio hay homicidio, y como que él trataba de limpiarla y le iba ensuciando más con su pecado. Entonces vamos a ponernos en esta postura y que ahora, a lo mejor yo no soy David,
a lo mejor no cometí ese pecado, pero tengo otro. Entonces cuando estemos leyendo, usted piense, creo yo que no soy la única pecadora aquí, usted piense en lo que es su pecado y no en el pecado solamente de David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto más has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Haz oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo no daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto ofrenda del todo quemada, y entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El Salmo 51 vemos que es esta publicación en que el salmista está sintiendo que el Espíritu de Dios se va de él. Cuando le dice, por favor, no apartes tu espíritu de mí, le está diciendo, wow, me siento tan mal que no puedo creer que Dios me siga mirando con amor. Dentro de mi pecado, de mi maldad, dentro de mis rebeliones, yo no sé cuáles son sus rebeliones, pero yo tengo cantidad. A mí que me digan qué hacer me entra así como una cosa así. Pero yo que me entre, a mí no, a usted no, a usted no. Pero a mí me cuesta someterme a mi autoridad. Mi padre, amado padre, y también es mi pastor. Cuando yo le digo papá pastor, es porque realmente es las dos cosas a la vez. Yo sé muy claramente cuando él me está hablando como papá y cuando me está hablando como pastor. Cuando me está hablando como papá, y es fácil. Cuando me está hablando como pastor, es un poco más complejo. ¿Sí? Cuando mi jefa me está diciendo qué cosas tengo que hacer, también es complejo. Y uno en un colegio no tiene solo un jefe, tiene como 4. El UTP, la orientación, y todos te mandan. Pero cuando el Señor viene y me dice, mira, tú tienes que hacer esto, aunque es Dios mi rebeldía, me dice, ¿por qué tengo que hacer esa cuestión? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Y ahí es donde está lo malo que nace en mí. No siempre mi pecado es un pecado gigante que va a lastimar a todo el mundo, sino que yo soy la que se está auto-boicoteando. Yo soy el que me digo a mí misma, no puedo hacer esto. No puedo someterme a esto, no me puedo someter a esta religiosidad, no me puedo someter a la Biblia nada más. Quiero algo más que la Biblia. Hay personas que dicen, no, pero es que como solamente un libro nos dejó el Señor. Y son rebeldías que van creciendo en el corazón del hombre. Pero yo, ¿qué decía el salmista? Tengo que someterlo todo bajo el Señor. Cuando dice, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. ¿Ustedes no creen que David, después de
de hacer lo que hizo, no se fue a dar una ducha y pensó que podía con el jaboncito quitarse un poco de la maldad que tenía. No sé, aquí la psicóloga va a saber mucho más que yo, pero una vez leí que hay personas que tienen problemas internos que los exponen con su extremada limpieza. O sea, hay personas que limpian. Claro, o se autolimpian mucho. Yo tenía un es que en el trastorno obsesivo compulsivo hay dos líneas, de limpieza y de orden. Hay personas que tienen la compulsión por lavarse, por limpiarse, y otros por mantener un orden, ¿no es cierto? El cajón ordenado, la ropa, qué sé yo, en fin. Y ambos tienen un origen, que personas que tienen esta necesidad compulsiva de lavarse, limpiarse, generalmente tienen antecedentes de violación en su infancia, abuso sexual. Se dan cuenta que todo tiene que es compleja la mente del hombre, que es gracias al Señor porque Él nos comprende y nos entiende, pero vemos cómo ni aunque el compulsivo pueda ser extremadamente ordenado y pueda ser extremadamente limpio, va a poder ser limpio por dentro, que solamente cuando me encuentro con Cristo es el único que puede purificarme realmente. Amén. Entonces cuando yo me autoevangelizo, cuando yo digo todos los días, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser tu discípulo, yo comprendo que solamente va a pasar cuando me acerco a Cristo. Vamos a ir a Lucas, de que ya se nos fue la... Se nos fue la... Lucas, ¿cuánto? Lucas 24, 36. Aquí Jesús se le aparece a los discípulos. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis, que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Cuando yo me encuentro con esta limpieza que el Señor me da, me encuentro con Cristo, mi primera impresión no siempre va a decir, wow, este es Cristo en mí, sino que me voy a atemorizar también. Y hay veces que como cristianos nos quedamos en esto, en el temor de hacer algo, en el temor de, ¿seré yo, Señor? ¿No seré que me estoy pasando rollo? ¿Es que tú me estás hablando realmente? ¿No será que me están lavando el cerebro en la iglesia? Entonces nos quedamos solamente en el temor. Después dice entonces, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesús creía en los profetas, en los salmos, y en el Torá. No creía solamente en parte que algunos dicen, no, sí, el maestro solamente citaba cosas del Pentateuco. No, el maestro citaba a los profetas. Nunca citó un apócrifo, nunca dice, y en Macabeos decía, ese tipo de cosas no. Pero sí citaba a los profetas. ¿Y qué vino Jesús a hacer? Fue a hacer todo lo que ya estaba escrito. Espero yo que esta semana pueda hacerlo. Tengo un libro, pero que es un libro de Kindle, es un libro electrónico, que habla sobre las preguntas sobre Jesús. Y me gustaría que leyéramos un par durante la semana. No lo he podido encontrar que sea descargable o en PDF para entregárselo, solamente lo tengo en la Kindle. Si no lo encuentro, carepano, voy a hacer la maldad de traspasarlo a mano, no sé cómo. Pero para ver cuáles son la seguridad que tenemos de que nuestro Cristo es Cristo.
¿ya? Porque no puedo estar hablando de alguien que yo piense que solamente es alguien genial y histórico. Sigamos en la lectura, el 45 dice entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y ahí nos iríamos a Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y vemos como el Espíritu Santo cae en Pentecostés. Nosotros, cuando Lucas dice que está escrito, habla de dos puntos, arrepentimiento y perdón de pecados. De eso tengo que hablar yo cuando hablo de Cristo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder llegar a Cristo. Pero después tengo una promesa. Cuando yo me arrepiento, tengo al Consolador en mí, a este Espíritu Santo que puede llenarme y me va a dar poder, dinamis, que sería la palabra justa, me va a dar poder, ese poder que no puede ser comprado, ese poder que solamente lo lleva el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos una gran labor cuando nos autoevaluamos y cuando evaluamos la posibilidad de encontrar a Cristo en otros o que los otros encuentren a Cristo. La próxima semana van a tener tarea. ¿Clase? ¿Ah? ¿Clase o...? Ustedes van a tener que traer algo. Empezamos con ya la última parte de la unidad y vamos a hablar de tipos de evangelismo. Nosotros ya vimos lo que eran las campañas evangelísticas y eso en alguna clase. Lo que vamos a ver ahora es cómo su comunidad evangeliza o hace discipulado. Hay iglesias en que tienen un librito para el evangelismo, un librito para el discipulado. Usted tiene que traerme ese material. Si su comunidad no tiene, pero usted tiene tratados, tiene algún libro con que usted se guía, no sé, porque han pasado por, nuestras comunidades han pasado por liga bíblica, por un montón de cosas. Si usted tiene algún tipo de material para evangelizar, tráigalo. Si es audiovisual, tenemos como mirarlo en audio. Si es un cuaderno, si es un libro, si es una lámina que les regalan, muéstreme palpablemente cómo hacen el evangelismo en su comunidad. ¿Dentro de la iglesia? En su comunidad. Ahí tenía uno, pero se lo regaló una señora que... Estamos hablando de discipulado. Estamos hablando de evangelismo y discipulado, porque este va a ser como el nexo para comenzar a hablar sobre el discipulado. Y lo otro, yo necesito que si ustedes no tienen en sus comunidades una forma de discipular a la gente cuando llega, ese es nuestro trabajo de culmine de la asignatura. Entonces vaya pensando, ¿cómo sería un legajo, un libro, un paper en que pudiera guiar a ustedes al discipulado a alguien? Ya, para que después no diga que yo no le avisé a última hora con el trabajo. O sea, nosotros vamos de aquí, nosotros el curso tiene que sacar un librillo de discipulado, sí o sí, un manual de discipulado a fin del semestre. ¿Por qué? Porque nuestras comunidades no lo tienen. Llega uno y no sabemos cómo empezar. Nosotros tenemos series. Ellos tienen series. Entonces, nosotros eso nos va a ayudar. O sea, yo tengo varios materiales, pero la idea es que usted me traiga también su material, porque todos somos evangelistas. ¿Cómo evangeliza usted?
con la boca, dice la Vane. La Vane va a traer su boca, entonces la Vane nos va a hacer la demostración de cómo ella evangeliza. Por Facebook. Mire, si usted ocupa redes sociales, muéstreme cómo le está ocupando. ¿Cómo lo puedo mostrar? Aquí hay internet. Yo no voy a tener nada mía tampoco. No se preocupe, espero yo que esté grabando y no se haya apagado como la que se le. Para que después vean la clase. Sí, pero la que viene, igual tráiganos el material para revisar. Hay que traer material para los que están. Sí. Si el lunes me borraron una predita, esta semana me borraron una predita a mí en un blog. Me la borraron porque decía, ¿usted cree en Dios? Y empezaron, sí, como 200 sí, hasta que apareció el mío. Y dije, bueno, si crees en Dios, bien hacen, porque hasta los demonios creen y tiemblan, ¿no es cierto? Ahí en Santiago 2:6 me parece. Y le puse yo, porque en mi parte yo sí creía, pero a la vez confiaba, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. ¿Y te borraron eso? Y me borraron. Ya. En un blog de plantas. ¿Eliminamos convivencia? No, porque la gente no faltó el quisquilloso, pero a lo mejor no es creyente o no cree en Dios y le pareció una ofensa por eso. En otra también me borraron y me pusieron que yo expresara mi fe era una ofensa para ellos, porque ellos no creían en Dios. Entonces no era solamente expresar la fe, sino que con fundamentos bíblicos. Y lo borraron. En las redes sociales es un poco complejo poder escribir lo que tú realmente piensas, porque yo me hago cargo de lo que escribo, pero no de lo que la gente interpreta. ¿Ya? Sí, yo también tengo mi blog, yo me mando ahí su pola, yo también escribo harto, pero yo me hago responsable de lo que yo escribí y de lo que yo quise decir, pero no de lo que el otro interpreta. Porque yo hay veces que he puesto frases en que son frases súper espirituales para mí que han sacado de contexto totalmente. Entonces, hay veces en que entramos en estas discusiones si crees en Dios o no, uno pone su apreciación y tu apreciación siempre se ve como algo negativo. La otra vez también me pasó lo mismo. Había un pajarito y hubo un quiltehue que tenía como 3 huevitos. Y iba pasando un tractor por encima y el operador lo ve y pasa la máquina sobre él. Yo lo que hacía el pajarito estaba así y le ponía la alita a los huevitos para que no lo molestaran. Entonces sobre eso yo empecé a evangelizar sobre la creación y el amor que Dios puso en toda su obra. Y también pues, nos faltó el que se ofendió y otros pusieron me gusta, un montón, pero la mayoría se ofenden y a los que se ofenden obviamente le dan la facilidad para que borren. Esa gente no aunque conoce, te pongan 100 me gusta, pero aunque uno se ofenda, ya te lo saben. Sí. Y que trae menos lengua de corte. Pero eso no pasa en todo ámbito. Sí, yo no conozco. Yo hace poco fui a una capacitación y la psicóloga tenía 80 años. Y estaba más para que yo. En serio. Y ella quiso que nos presentáramos y dijéramos si estábamos enamorados. ¿Ya? Y que con qué nos identificábamos. Entonces ahí todos así, más me identifico con no sé qué, el ave fénix, una estupidez. Entonces cuando me tocó a mí, yo dije mi nombre, lo que hacía y que yo le dije, yo sí estoy enamorada, pero yo soy cristiana y yo amo a Jesucristo por sobre todas las cosas. Y después de él, bueno, amo a mi pareja, a mi hijo y a mis cercanos. Y ya, ahí nomás me dijo. Y me cortó. Bueno. Y después me hizo la guerra y todo, y cada vez que yo quería opinar, porque este curso era de cómo cuidar al que cuida, ¿viste? Entonces ella dijo que todos teníamos la capacidad de cuidar. Entonces yo le dije que no, era que para eso no tenía que tener mucho amor en su corazón, porque había que entender que hay personas que nacieron y no fueron cuidados por nadie, porque fueron abandonados, nacieron en un sistema, no sé, con el Sename, qué sé yo, etc. Y yo me empecé a hablar del amor y me escuchó y dijo, ya, ahí. Y todo así como que me abrió los ojos mirando qué onda. Pero finalmente yo, bueno, primero me dio mucha rabia porque yo tengo mi carácter, ¿ya? O sea, yo me veo, me veo no. Entonces esperé el turno
y después vamos a hacer una actividad al patio. Y la mayoría que me conocen, que saben cómo yo soy, yo soy como confrontacional, todos pensaron que yo así como que ahí le iba a decir algo. La verdad es que lo pensé, pero algo en mí me dijo, no Sandra, no es apropiado, no. Así como que algo me frenó. Y después le dije, ¿puedo conversar con usted un momento? Sí, me dijo. ¿Sabe? Quería hablar de la situación que pasó en el salón. No me parece que usted en 2 oportunidades me ha hecho callar, me parece una falta de respeto. Porque entiendo que este curso es para expresar lo que uno piensa, lo que siente, sus experiencias, y en las 2 oportunidades usted le dije yo simplemente me hizo callar, entonces no me parece. Bueno, y ahí me dijo, bueno, es que estamos hablando mucho, ¿no? Ni siquiera comenzar a hablar. Entonces, pero después de eso, me dijo, si quieres te doy disculpas públicas. No es necesario, yo me quedo tranquila, si te deja tranquila. No es necesario, dije, me deja tranquila que yo la haya llamado a usted y haberle reflejado a usted que me faltó el respeto. Con eso me quedo tranquila. Y no necesito disculpas públicas porque de hecho, si hubiese querido que fuera público, yo le hubiese mostrado a usted su falta de respeto delante de todos. De hecho lo pensé, le dije yo, pero pensé que no era apropiado. Pero después de eso, y la capacitación de los 2 días, y los 2 días me hizo la guerra. Entonces, otra psicóloga que es mi amiga me dijo, o sea, que yo creo que esta vieja debe ser atea, ¿no? Porque como que reaccionó cuando tú dijiste que tú amabas a Jesucristo por sobre todo, como que desde ahí en adelante me hizo la cruz. Yo también convivo con personas como esa y mi punto es que yo pienso al revés. Y yo doy mis disculpas por si voy a molestar a alguien con lo que voy a decir, pero es lo que yo quiero, que yo no quiero evangelizar a nadie, sino quiero ser evangelizado, y que ojalá no me discriminen porque yo no discrimino a nadie. Y de ahí luego, digo, ¿sabes qué? Yo soy, sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo, oye, me voy a sentir discriminada, me voy a sentir discriminada si no me dejan hablar, nadie puede decirme nada. Que ya me había pasado 2 o 3 veces lo que me había pasado con mi escuela es como es difícil, como Reiki, todo viene del universo. Para mí era complejo poder hablar de algo sobre mi fe. Por lo primero que a mí me dijeron cuando yo fui a la entrevista es que ellos necesitaban a alguien que no tuviera fe para hacer clases. Entonces yo le dije, mira, conmigo están perdidos. O sea, yo no puedo ser más... allá me dicen la protestante. No puedo ser más protestante de lo que soy porque me sale por los poros, lo siento. Pero si tú no quieres que yo hable de Dios en la escuela, no tengo ningún problema. Pero de ahí a que se refleje, ya es otra cosa. Entonces ahora me molestan. Mis compañeros me dicen, esta es la que amenazó que se le llama, y que se le nota, me dicen, que se le nota. Claro, porque ¿a quién llega cuando ellas tienen problemas? A uno. Entonces, ahí yo le digo, pero no me vaya a discriminar ahora si queréis que ore por ti. No, por favor. Pero me cubro antes de hablar, y sobre todo porque uno, con psicólogos y con estas personas, uno sabe que ya está en contra, en vez que a favor. Entonces, me cubro primero, entonces si me hacen callar, después no hablo más, porque yo soy más. Si me hacen callar uno, yo no hablo más, no hablo, y cuando me dicen que usted no va a opinar, le digo, pero no me va a discriminar ahora, yo pero me va a dejar hablar, ¿no? ¿En serio? Bueno, si le contara todas las historias que me han hecho pasar. Estuve en el super maestro de yoga del país. Son un gallo esbelto, hermoso, así. Se toma el pie que se me pone por acá. Y lo primero que me dijo fue que mi espiritualidad estaba por el suelo. Y yo en mi escuela tengo como un chamán que se va 2 o 3 semanas a los cerros al valle. Así sin nada, sin comida, sin nada, y una barba blanca grande así. Y justo estaba él, pues cuando él me dice que mi espiritualidad estaba por el suelo, no es que a mí me da igual que me lo dijera, porque como uno sabe cómo está. Y llega Juan, porque es Juan, y justo estaba ahí, él no sé por qué, y nos agarran los dos, y me dice, ¿tú conoces a la profe Stephanie? Le dice al otro, pues. Dice, no, pero mira, se nota que su espiritualidad está por el suelo. Y yo miré a Juan, y Juan se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo miré, lo voy a ver llorar por primera vez en mi vida. Y él, que es como súper chamán, le decía que yo tenía la energía del universo en mí. Entonces que él no podía dejar que él me denigrara frente a mis compañeros por mi espiritualidad.
rabia porque yo tenía la espiritualidad de todos juntos solamente en mí. Entonces yo ahí decía, cuando lo dijo fue así como que primero me hizo así como que risa, primero dentro de mí, pero uno ahí seria porque estaban peleando, no era una conversación de así como, sino que estaban discutiendo fuerte, po. Y yo miraba a los demás con cara de párenlos, por favor, y llega la esposa de Juan, que también es como así, y que ya había llevado al señor de yoga, po. Y él se acerca al caballero del yoga y le dice, es que, ¿sabes qué? Conversemos sobre el Stephanie después mejor, porque para Juan, yo he conversado 2 veces con don Juan porque me da como un cosita, él es chamán de verdad, pues. Y me dice, conversemos del Stephanie después. Entonces todos quedamos pegados de que iban a hablar de mí después, pues. Entonces, justo después de eso se muere una de mis colegas y yo tuve que hacerme cargo del funeral, del velorio, y es como yo soy tan acostumbrada a esas cosas, ¿cierto, Barney? Yo canto en funerales, no sé, 2 o 3 veces al mes, entonces para mí me da... Bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer y después de eso yo supe que habían conversado los dos. El señor del yoga a mí me analizó, pero al final no espiritualmente, me analizó físicamente. Entonces, como todas mis compañeras son como de yoga, ¿ustedes se imaginan así? Sí. Y yo no, pues yo me veo gordita, yo me invité a comer y es bacán, y si me invité a hacer ejercicio no mucho. Entonces él me había analizado así, pero Juan sabe lo que hay en mí. Que no lo toma como si fuera Cristo, sino que lo toma como que la fuerza del universo está en mí. Y yo le decía, ¿te imaginas? ¿Y si la fuerza del universo estuviera en mí? ¿La cosa que podría hacer? Bueno, en fin, desaparece. Claro, no volvería a la casa así ahora. No tendríamos que hacer nada más. Ya, chiquillos, oremos. Recuerden por favor la tarea de la próxima semana y lo voy a mandar por correo igual para los que no vinieron hoy día y que están en labores. ¿A la maestra de la clase pasada le iba a mandar por correo? ¿O esta toda la va a mandar tú? Yo ya mandé las del Querisma y las de la semana pasada. Ese sí, pues. Pero esto, ¿de verdad? No tengo power en esto. No sé si mandan el video. ¿El Querisma no me llegó a mí? Ah, pero no, porque el PDF se acuerda que no. Que te equivocó. Pero lo mandé de nuevo esta semana. ¿Lo mandó de nuevo? ¿Cuándo lo mandó? No me ha llegado a mí. Lo mandé entre el lunes y martes porque después ya en el trabajo no tenía. ¿No ha llegado? Sí. Ya. Revísenlo de nuevo si no. No, porque ayer, ¿cómo se llama? El profesor Pedro puso en WhatsApp que había puesto su PDF. Entonces yo lo hubiera visto el tiro, no estaba a revisar todo. Pero bueno, mi hermanito. Por favor. Ya veremos. Amado Señor, agradecemos tu bondad con nosotros. Hay veces en que uno como profesor trae un esquema de clase y todo lo demás y tú haces con los temas lo que tú quieres y eso es lo que yo espero, Señor. No solamente entregar lo que yo quiero, sino que tú puedas hablar los temas que necesitamos, Señor. Capacítanos, papá, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, para estar con personas con esta tendencia homosexual, Señor, con personas que pecan constantemente, con cosas que para nosotros son graves, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento para poder saber cuándo es un espíritu, cuándo es algo psicológico, cuándo es algo corporal. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes en la fe. Ayúdanos a estar estables en ti, Señor. Sí. Dios, y los que no tenemos disciplina de buscarte a diario, ayúdanos, Señor, para que podamos tener esa disciplina. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, cada uno tiene problemas, dificultades, Señor, que yo no conozco, Señor, pero tú conoces y rogamos que puedas poner tu mano de misericordia sobre ellos. Bendícelos a ellos, pero también a sus familias y a las comunidades donde participan, Señor, para que podamos ser una red, Dios, en que puedan ser sal y luz del mundo. Gracias te damos por todo y en todo. Amén. Amén. Amén.